Olá, hermanos, hermanas, amigos e amigas de graça e paz. Há tema que quero tocar esta noite com vocês. Não é tema novo. Por supuesto que não é nada novo. Desde que o homem caminhou sobre esse planeta, a soberbia ha estado presente. En la raiz de todo pecado está a soberbia humana. É fazer as coisas a minha maneira, não tomando em conta o que Deus pede que eu haga. Por isso Adão pecou, por isso Adão e Eva pecaram. Decidiram nascer sua própria vontade, olvidando a vontade de Deus, e isso é soberbia. En la raiz de todo pecado está a soberbia. O tema desta noite é: ¿por que vale a pena ser enseñable e humilde? ¿Por que razão devo ser enseñable, ter coração enseñable e uma actitud humilde? Vivimos em mundo que nos ensina que a autossuficiência é uma qualidade e é uma realidade, e que cada ser humano pode e deve ser seu próprio Deus. Isso é absurdo. Aún em meio da pandemia que estamos vivendo, podemos ver isso. Existem aqueles que se sentem melhores que os demais. Existem aqueles que, em meio da tragédia de nossos dias, pensam que podem mais que os demais, que sabem mais que os demais. É soberbia. Isso é uma soberbia. Pero a Bíblia, que é nossa norma de fé e conduta, ao menos de nós, os cristianos, nos ensina outra coisa completamente diferente. A humildade é o caminho ao coração de Deus. A humildade é o caminho em direção ao trono de la gracia del Senhor. Quando estás aprendendo a ser humilde, há que estar disposto a escuchar. Todos temos que escuchar. Primeiro, mira, por alguma razão, Deus nos hizo com dois ouvidos e uma sola boca. Significa que temos que escuchar mais que falar. Devemos escuchar, aprender, crescer e estar aberto a sugerências e correções de outras pessoas. Devemos estar sujeitos a isso. Devemos retener lo bueno, desechar lo malo, como dizia o apóstolo Pablo, verdade? Escuchamos todo, vemos todo, pero temos que ter critério, discernimento espiritual para retener lo bueno e desechar lo que não nos sirve. E hablo disso porque há pessoas que fazem al revés, desecham lo malo e se quedam com todo lo que, desecham lo bueno, perdão, e se quedam com todo lo que é malo e não tem que estar aí. Tu e eu não sabemos todo. Hermano, hermana, amigo e amiga, tu e eu não sabemos todo. E tampouco podes actuar como se supieras todo. Não devemos actuar como se supiéramos todo. Devemos ter coração enseñable e uma atitude humilde, é o que nos marca a palavra de Deus. Como fazer isso? Bueno, uma vez que chegaste hasta aqui e me dizes, pastor, como le hago? O sea, eu luto com mi caráter. Sí, todos luchamos com nosso caráter. E parece incrível, pero a única coisa que llevarás al cielo contigo, adivina que é? Tu caráter. E é por essa razão de que Cristo não nos leva ao céu ao momento de que lo aceptamos como Senhor e Salvador, porque há pessoas que pensam, bueno, se o fim último desse processo é estar no céu, aceptando a Jesucristo como Senhor e Salvador, ¿por que não me levou a ato contínuo no dia em que eu lo aceptei como Senhor e Salvador? Bueno, porque aqui se modela o caráter que tendrás no céu. Tal e qual. Essa é a verdade. Estamos aqui porque nos falta muito. Temos um processo que viver, uma vida que sobrellevar, para que nesse ínter nosso caráter seja moldeado, porque assim como somos aqui, seremos allá. E assim como somos, nunca entraremos allá. Então, há que passar por um processo de madurez e todo o demás, para o caráter se moldea aqui. E tu caráter é a única coisa que levarás ao céu contigo. Bueno, dicho isso, aqui há algumas consequências de ter uma atitude enseñable e humilde. As consequências são estas. A primeira, serás mais amável. Se decides ser mais enseñable e mais humilde, número 1, a primeira consequência, por supuesto, serás mais amável. Provérbios 15, versículo 12, a palavra diz assim: el escarnecedor não ama al que le repreende, ni se junta com os sábios. Há pessoas que, se tu intentas corrigi-las em amor e com boa intenção, te rechazam de imediato. É mais, há amistades que terminam
porque um amigo quer ensinar ao outro, em bom plano, como dizemos em México, e o outro rechaça a enseñanza e rechaça al que le está enseñando. Por isso, Provérbios 15:12 diz assim: el escarnecedor não ama al que le repreende, ni se junta com os sábios. Se não se junta com os sábios, então com quem se junta? Com os necios. E os necios não vão entrar al reino de Deus. La raíz de todo orgullo, é a inseguridade. La raíz de todo el orgullo humano radica en la inseguridad. Sí. Pode ser que tengas medo, e hablo contigo, pode ser que tengas medo de demostrar que de verdade não sabes muito, pero serás mais amável se estás abierto a aprender. Há pessoas que, para não demonstrar que não sabem, pensam que sabem, fingem que sabem. E todo termina mal, porque 10 mais ou 10 menos alguém vai descobrir que tu e eu não sabemos nada. E então nosso castillo cai, verdade? E o detalhe que é este: em que pones tu seguridade? Em lo que sabes tu ou em lo que sabe tu Deus? Eu me quedo com a segunda. Por lo tanto, a primeira consequência de ser mais enseñável e mais humilde é que serás mais amável. Número 2, por supuesto, serás mais sábio. Serás más sabio. Provérbios 15, versículo 32, a palavra diz assim: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. E no alma estão os sentimentos e as razões. Por lo tanto, el que menosprecia a disciplina também tem muito pouca conta do que siente e do que sabe. Mas el que escucha a correção tem entendimento. Vai de novo? Ok, vai de novo. Provérbios 15, 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. As pessoas humildes sempre estão aprendendo. Já te fijaste nisso? A pessoa que é humilde sempre quer aprender e sempre está aprendendo. ¿Por quê? Porque estão abertas a la corrección. No a la humillación, a la corrección. Todo el mundo, escute isso, todo el mundo es ignorante. Todos somos ignorantes hasta que empezamos a aprender. Porque nadie nace sabendo. Nadie nace sabendo. Não tienes tempo em todo o que queda de tu vida, 100 anos, 200 anos de vida, bueno, esperemos que assim seja, verdade? Pero não tienes tempo em la vida para aprender todo a partir de tu experiência personal. Então, o que haces? Es muito sábio aprender da experiência de outras pessoas. E a forma de hacerlo é fazendo perguntas. ¿Por que os humildes aprendem mais? ¿Por que os humildes aprendem mais? Porque o orgulho impide que as pessoas perguntem. Muitas pessoas se surpreendem quando eu les digo, bueno, em 1993 hice um viaje a México, assim cheguei a México, com um grupo de 4 amigos, por supuesto éramos 5, cruzamos por tierra e caminando, además tomamos um vuelo para cruzar o Canal do Panamá, pero hicimos 4 meses e meio para chegar à Cidade de México. A história é muito larga, pero bueno, um pastor mexicano foi a Brasília ver o avivamento allá, deixou sua tarjeta com uma pessoa de outra igreja, essa pessoa entregou a tarjeta a um amigo meu de minha igreja em Brasil, eu todavía não era cristiano, a história corta é essa. E então tínhamos uma direção na Cidade de México e com essa tarjeta em mano saímos de Brasil a conhecer igrejas em Centroamérica e eu me converti em Nicarágua. Bom, a história é muito larga, para as pessoas que pensam, ¿hablavam espanhol? Não. Bueno, eu falava menos que hoje. Te imaginas se hoje meu espanhol todavía não é bueno? Te puedes imaginar como era há 20 e tantos anos, 24 anos. Pero como chegamos a México? E a pergunta é sempre essa. Temos brújula, temos mapa. Não havia GPS naquele entonces, acuérdense. Pero chegamos aqui perguntando. Chegamos aqui perguntando. Por lo tanto, os humildes aprendem mais porque perguntam. Os soberbios não aprendem porque não está em eles perguntar. Querem aparentar o que não são. Querem aparentar uma suposta sabedoria que não la tienen. Por isso, porque os humildes aprendem mais? Porque o orgulho impide que as pessoas hagam perguntas. Terceira consequência de ser mais enseñável e mais humilde, tendrás menos conflitos na vida.
Provérbios 13, versículo 10, a palavra diz assim: Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. El pasaje dice así, en otras palabras, ¿no? El orgullo lleva a conflictos. Sí, así nacen las guerras. Y creo que ese debe ser un versículo que debe estar en la casa de cada recién casado. El orgullo lleva a conflictos. Todos los recién casados deberían recibir un cuadro con ese versículo. Cada vez que discutes, el orgullo saca su cabeza y empieza la contienda. Pero cuando te acercas a una situación con humildad, tendrás menos conflictos en tus relaciones, pero con humildad. En muchos sentidos, cuando se trata de humildad, Dios quiere que seamos como niños pequeños. ¿Por qué? Bueno, porque los niños son enseñables. Los niños están abiertos a aprender. Los niños están ansiosos por aprender. Los niños no están a la defensiva. Los niños no dicen, no necesito aprender a caminar, no necesito aprender a hablar, no puedes enseñarme a leer. Los niños no dicen eso, ellos simplemente son como esponjas y aprenden. Pues tienes una opción. ¿Serás humilde o vivirás en una negación arrogante y orgullosa? Tú decides. ¿Serás humilde o vivirás tu vida con arrogancia? ¿Serás enseñable o serás inalcanzable? Son decisiones que tienes que tomar. Y una vez que decidas ser humilde y enseñable y aprender más sobre Dios y sobre la vida, entonces puedes relajarte y disfrutar de la gracia de Dios. Los tensos no la disfrutan, los soberbios no disfrutan la gracia de Dios, pero los humildes y enseñables sí. Una vez que llegues a ese estado de que, ok, quiero aprender más, de humildad y con un corazón enseñable, entonces puedes relajarte y disfrutar de la gracia de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 15, la palabra dice así: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, porque podemos contaminar a otros con esas actitudes, buenas o malas. Y la pregunta es, pastor, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedo aprender a relajarme en la gracia de Dios? Hay personas que pasan todo el tiempo tensos, y más ahora, en ese proceso que vivimos desde hace más de un año a nivel global, ¿verdad? Hay una tensión en el aire, hay personas que no se desconectan. Es más, hay personas que ya ni duermen. Se agotan tanto y ya no duermen. ¿Cómo puedo llegar a ese nivel de humildad y un corazón enseñable para poder disfrutar de la gracia de Dios? ¿Cómo aprendo a relajarme en la gracia de Dios? Es muy fácil. Primero, date cuenta de que nadie es perfecto. Por aquí empieza. Tienes que darte cuenta de que nadie es perfecto. Tampoco tú. No somos perfectos. El Salmo 119, versículo 96 dice así: A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. En otras palabras, ese versículo dice eso: aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandamientos, oh Dios, no tienen límites. Ahí se refiere el pasaje. Lo que la sociedad te dice que es perfecto, no lo es. Lo que la opinión popular te dice que es perfecto, no lo es. Lo que aprendes mientras estás creciendo, no es perfecto. Pero la palabra de Dios, esa sí es perfecta, porque fue escrita por aquel que es perfecto. Cuando profundizas en la Biblia y construyes tu vida en ella, tendrás cimientos perfectos para crecer, aunque tú y yo no seamos perfectos. Todos te pueden fallar, pero Cristo nunca te va a fallar. Entonces, ¿cómo aprendo a relajarme en la gracia de Dios? Primero es que me doy cuenta de que nada es perfecto. Número 2, disfruta del amor incondicional de Dios. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, la palabra dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Tienes problemas porque Cristo tuvo problemas. Claro, si lo persiguieron a Él, te van a perseguir a ti y a mí.
Si lo rechazaron a él, claro que nos van a rechazar a ti y a mí. Tenemos su ADN, somos sus hijos. Cuando te conviertes en un seguidor de Jesucristo, no solo eres un siervo de Dios, eres un hijo del Rey. Los siervos son aceptados con base en lo que hacen. Los hijos son aceptados por quienes son hijos. Y en ese caso, somos hijos de Dios. El siervo comienza el día ansioso y preocupado de que su trabajo complazca a su amo. Los hijos descansan en el amor seguro del Padre. ¿Ve la diferencia? Un siervo es aceptado por su destreza en el trabajo. Un hijo es aceptado por su parentesco con el Padre. O sea, es el hijo. El Padre ama. Por lo tanto, disfruta del amor incondicional de Dios y te relajas. Número 3. Permita que Dios se haga cargo de tu vida. Permita que Él se haga cargo de ti. La pregunta es, ¿qué haces con las cosas en tu vida que no puedes controlar? ¿Qué haces? De hecho, te comento algo. Está comprobado, el 97% de tu vida, tú no la controlas. Solo controlas el 3% y muchas veces lo haces mal, lo hacemos mal. Por lo tanto, ¿qué haces con las condiciones incontrolables de tu vida? Bueno, la respuesta está en 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces te relajas y descansas porque ya aprendiste a ser humilde y con un corazón enseñable. Cuando depositas en Él toda tu ansiedad, no la mitad, no un cuarto, toda tu ansiedad, llega un momento en que tienes que quitar tu dedo del botón, o sea, relájate, deja ir, déjalo ir. Entrega todo a Dios y deja que Él se encargue de todo y que le haga la obra. Por supuesto, no te cruces de brazos, haz algo siempre creyendo que va a resultar porque estás haciendo dentro de la voluntad de Dios. Número 4. Actúa en fe, no en miedo. Número 4. O sea, estamos viendo qué hago para aprender a relajarme en la gracia de Dios porque ya soy humilde y tengo un corazón enseñable. Número 1, date cuenta de que nada es perfecto. Número 2, disfruta del amor incondicional de Dios. Número 3, permita que Dios se haga cargo. Y número 4, actúa en fe, no en miedo. En primer lugar, recuerda cómo llegaste a la familia de Dios. No fue por tus méritos. Efesios 2:8 dice así la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, don es regalo y regalo inmerecido. No hay otra forma, hermano, hermana, amiga, amiga, no hay otra forma de entrar al cielo más que mediante la gracia que es de Dios. Nunca seremos lo suficientemente buenos para entrar allá y no podemos comprar nuestra entrada al cielo. Es un regalo gratuito de parte de Dios. Por eso actúa en fe, no por miedo, porque si tienes fe para que Cristo te salve, tendrás fe, tienes que tener fe porque Él también te cuida, porque Él es Señor. Y número 5, intercambia tu perfeccionismo por la paz de Dios. O es uno o es otro. El perfeccionismo destruye la paz, ¿sabías eso? Hay personas que se creen perfectas, intentan hacer todo perfecto y desgraciadamente la vida no es así. Por lo tanto, el perfeccionismo destruye la paz. El mensaje de Jesús en Mateo 11, de versículo 28 al 30, es este. Mateo 11, de versículo 28 al 30. Dice así la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ya hablamos de eso en una ocasión. ¿Por qué el yugo es fácil? El yugo es la pieza de madera que se coloca en el ganado, en una res, cuando está arando la tierra. Por lo tanto, el que va atrás comanda el yugo. El yugo no lastima el animal, solo si la vaca o el buey o el toro decide ir por su propia cuenta. Entonces, si el que está atrás comandando señala un camino y ese que va con el yugo decide ir
por su próprio caminho, esse jugo lhe vai lastimar. Sabe quando a vida te lastima, hermano, hermana? Quando decides seguir tu próprio caminho e não o caminho do Senhor. Por isso ele disse, mi jugo é fácil. Ou seja, é muito fácil que não sufras, é muito fácil que não te lastimes, simplesmente sigue mi caminho. Porque se tu vas a la izquierda ou à direita e não cumpre com mi caminho, seguramente te lastimarás. E aqui é, e ligera mi carga, porque Cristo dijo, comparte comigo tu carga. Ambos podemos, tú y yo. Quizá tú digas, es que ya no puedo. Claro que no puedes, solo no vas a poder. Pero si compartes tu carga con Cristo, se aligera para ti y podrás seguir adelante. Él te dice, comparte conmigo tu carga. Vas a tener fracaso en la vida. Ni modo, así es esto. No siempre tendrás éxito. Nadie tiene éxito todo el tiempo. Vas a tener fracaso en la vida, pero no tienes que preocuparte por ellos si has recibido la gracia de Dios. Y de hecho, solo existe un fracaso que temer. Si estás con Cristo y eres enseñable y eres humilde, solo tienes que temer un fracaso. Hebreos 12:15 dice así, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es la famosa piedra de tropezo. Hay personas que no son cristianos y impiden que otros lo sean. Es increíble. En cada iglesia hay personas que van solitos, pero sus familias pelean con ellos y quieren impedir que esa persona llegue a la iglesia. Eso es increíble. Conozco casos así. Conozco casos de que esa persona que es cristiana y va a la iglesia, todos los días recibe ataques de su familia. La prefieren fuera de la iglesia, fuera de Cristo y perdida, pero nunca en una iglesia evangélica. El mundo está loco. El mundo está loco. En Brasil, mi pastor contaba una historia de una mujer que le habló a su casa, consiguió su teléfono, habló en Brasil, el pastor en Brasil, y esa persona le empieza a acusar, le dice, pastor Jorge Branco de Gouveia fue mi pastor en Brasil. Pastor Jorge, es que mi hija va con ustedes y todos los días a la iglesia y todos los días va con ustedes y sabe que no estoy de acuerdo con eso. Y el pastor Jorge conocía el pasado de esa chica. Era una prostituta y se drogaba. Y entonces el pastor Jorge, con mucha amabilidad y mucha inteligencia que Dios le da, le dijo, señora, a ver si entiendo, ¿usted prefiere que su hija se prostituya y se drogue que venga a la iglesia? La señora dijo, sí, yo prefiero que esté así que una fanática religiosa. El pastor Jorge dijo, señora, le pido una disculpa porque la vida no es así. La fanática es usted que sigue fuera de los caminos de Dios. Pasó el tiempo y esa señora sí llegó a la iglesia, pero para vergüenza, ¿no? Porque ella comentaba eso. Que ella intentaba impedir que su hija saliera de casa para ir a la iglesia. Es más, encerraba a su hija en casa. Y su hija, para estar en la casa de Dios, tenía que brincar por la ventana y correr por la calle para ir a la casa de Dios. Increíble, pero hay personas que se portan así. Hay personas que no son cristianas y quieren impedir que otras lo sean. Entonces, es el único temor que tienes que tener. Y la pregunta es, ¿eres canal de bendición o eres un muro de amargura que impide que más personas lleguen a los pies de Cristo? Por eso estamos viendo en esta ocasión que un corazón humilde y enseñable abre el camino al cielo. Aún en medio de esa pandemia que vivimos, donde todos parecen saber más, donde todos supuestamente quieren ser más que otros, y esa no es una realidad. Esa no es la realidad. ¿Por qué no oramos en esta ocasión? Cierra tus ojos, por favor. Señor Jesús, te agradecemos por la enseñanza de hoy, Señor, y te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias de verdad, Padre, por tanto amor, por tanta paciencia que has tenido con nosotros. Ponga en tus manos, Señor, a cada persona que me está viendo en este momento y a sus familiares también. Sé con ellos. Suple para sus necesidades, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, pero tú nos has sostenido. Tú nos has mantenido, Señor, en tus manos.
Gracias, Senhor, por tu amor, por tu misericórdia, por tu paz. Gracias, Senhor, porque hoje estamos aprendendo de que a soberba impide a humildade. A soberba, Senhor, acaba com a graça e não queremos ser assim. Ensina-nos, Senhor, a ser mais humildes e com um coração mais enseñável, Senhor. Muitas graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas graças. Já sabem que já temos outra vez cultos presenciais em Graça e Paz. Domingo, 11 da manhã, e o segundo culto, meio-dia 30. A predicação é a mesma, tanto em um quanto em outro. Se não tens igreja, ven a Graça e Paz. Por supuesto que vas a passar por todos os filtros de sanitização, o termômetro, os pés, el lavado de manos, el cubrebocas, todo tem que estar assim. E sana distância, hemos quitado muitas sillas do auditório. Temos 1,5 metro entre si e si, tanto para adelante, para trás, para os lados. Ou seja, estamos cumprindo com todo. Temos um código QR na porta. Estamos cumprindo com todas as medidas de sanitização para que tu estés seguro mientras estés em auditório de Graça e Paz. Domingo nos vemos. Que Deus te bendiga.